quiero agradecer a todos y todas ustedes la oportunidad que nos dan como Ministerio del Ambiente para exponer sobre la realidad y logros de lucha contra la minería ilegal y el proceso de formalización. Antes de ingresar a la materia, quiero señalar que en el Perú tenemos una larga tradición minera. Esta larga tradición minera tiene regulaciones que derivan de 1901, año en que se dicta la primera ley minera de la República Peruana. Y tengan en cuenta que en 1901 estábamos en un momento en donde el país se recuperaba de la crisis, la catástrofe que significó la Guerra del Pacífico, por lo cual esa ley era muy promocional de la actividad minera formal. Gracias a la ley de 1901 llegaron al Perú operaciones tan importantes en su momento como la Cerro de Pasco Copper Corporation, además de otras. Un hito posterior a esa ley de 1901 y probablemente el más determinante a la manera como hacemos minería en el Perú es el Código de Minas de 1950. Código que se dicta durante el gobierno del general Odría y que es el código que crea muchas de las figuras que regulan hoy día la actividad minera y la manera formal como ésta se realiza. Por ejemplo, se crea el Registro Público de Minería, se crean las jefaturas regionales de minería, hoy día reemplazadas por el INGEMET, se establecen los principios esenciales de lo que es una concesión minera que rigen hasta el día de hoy. Gracias al Código de Minas de 1950 llegan al Perú operaciones como Toquepala. Southern Perú desarrolla Toquepala hacia finales de los años 50, enmarcados en este Código de Minas. Pasan los años y en los años 70 tenemos un gobierno militar fundamentalmente socialista que nacionaliza las minas, por lo que las leyes mineras del año 71, modificada el año 72, son leyes que lo que dinamizan es la actividad minera empresarial del Estado. Son estas leyes las que permiten las operaciones de empresas como Centromin Perú, Minero Perú, Hierro Perú y años después Minero Perú Comercial o Minpeco. Hasta que vuelve la democracia en los años 80 y un año después, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se dicta la actual Ley General de Minería que sigue vigente. Y esta Ley General de Minería intenta promover la iniciativa privada en las actividades mineras, aunque sin eliminar el rol empresarial del Estado en la actividad minera, cosa que finalmente cambia cuando en el año 1992 se dicta el decreto legislativo 708, que es la ley que trae a empresas como Yanacocha, como Antamina, como Pierina, como Barrick, como un conjunto de estas empresas que hoy día desarrollan actividades mineras en el Perú. Estamos pues ante una realidad de 115 años de regulación minera en el Perú que nos llevan a una tradición minera en donde el elemento esencial es la concesión minera. ¿Qué cosa es la concesión minera? La concesión minera es un título que hoy día lo otorga INGEMET y que le da al particular el derecho a explorar y o explotar un yacimiento. Además, como dice la ley, es un sólido de profundidad indefinida delimitado por coordenadas UTM. Y lo que es más preciso señalar, la concesión minera es un inmueble distinto y separado de la superficie en donde se va a ubicar. ¿Qué cosa quiere decir que sea un inmueble distinto y separado de la superficie? Que cuando yo tengo este título llamado concesión minera, tengo que celebrar un acto posterior con el propietario de la tierra, con aquel que tiene algún título sobre la tierra, que puede ser o el Estado o puede ser un particular, y puede ser un particular individual o un particular colectivo. Por lo que es una gran tarea del operador minero convencer, negociar y acceder a esta superficie para que la relación entre el titular de la superficie y el titular del derecho de los recursos del subsuelo sea resultado de una concertación. Eso podría decir de manera muy genérica y obviamente muy por encima, son elementos esenciales del derecho minero y de la minería en el Perú. ¿Por qué planteo esta introducción? Porque hoy día lo que quiero exponerles es ¿qué cosa ha hecho este gobierno, el gobierno peruano, en especial desde el año 2012 al día de hoy, mayo de 1916, en relación a la actividad de la minería ilegal y la minería informal? Aquí vale la pena hacer con ustedes una reflexión. Si yo le preguntara al auditorio,
¿Qué cosa creen ustedes que determina la ilegalidad de una actividad minera? Las respuestas pueden ser variadas. En primer lugar, alguien que opera sin concesión, es decir, no tiene título minero. En segundo lugar, alguien que teniendo el título minero no ha celebrado un contrato con el que tiene el derecho sobre la superficie y simplemente lo invadió. En tercer lugar, el que teniendo o no teniendo estos dos primeros requisitos, opera sin tener un instrumento ambiental, que en el caso peruano es el estudio de impacto ambiental. Cuarto, el que no cumple con las condiciones ambientales complementarias, es decir, no cumple con los estándares de calidad ambiental o con los límites máximos permisibles. Quinto, el que opera pero no cumple con las condiciones sociales, es decir, no tiene consideración al entorno social. Sexto, aquel que opera y no cumple sus obligaciones laborales. Séptimo, aquel que opera y no cumple con la seguridad social, es decir, no le da los beneficios de la seguridad social a sus trabajadores. Octavo, el que opera y no les da la seguridad física a los operadores, es decir, los mete a condiciones de inseguridad que pueden causar accidentes y hasta muertes. Noveno, aquel que opera teniendo o no teniendo las condiciones anteriores, pero a su vez incumple un conjunto de otras normas vinculadas a derechos sobre las aguas, respeto a los restos arqueológicos, respeto a las áreas naturales protegidas, respeto a las concesiones forestales. Es decir, una condición de ilegalidad puede derivar de cualquiera de estas 9 situaciones y podría seguir exponiendo distintas situaciones que determinan una ilegalidad. Frente a esta realidad, cuando empezó este gobierno nos encontramos con una minería ya muy dinámica. ¿Por qué se había dinamizado esta minería? En primer lugar, porque el precio del oro había llevado a más operadores a interesarse en la actividad. Pero en segundo lugar, porque las normas que se habían dictado el año 2002 no habían funcionado. Es decir, las normas que se dictan en el 2002 para la formalización minera habían generado 0 formalizados, nadie se formalizó. Todo lo contrario, el nivel de operadores ilegales y o informales creció significativamente. Es por ello que una de las primeras tareas que emprendemos en el actual gobierno es separar al ilegal del informal. Y dijimos, es ilegal aquel que está operando en una zona prohibida, por ejemplo un área protegida o su zona de amortiguamiento, o que está utilizando maquinaria prohibida, o que no tiene ninguna voluntad de formalizarse. Es decir, el gobierno le abre la puerta para formalizarse y no desea, se convierte en ilegal. Y quien es informal es aquel que, estando en una zona permitida, no utilizando maquinaria prohibida, ha expresado de manera clara su voluntad de ser formal. O sea, sabe que está incumpliendo las reglas, pero quiere entrar al marco de la ley. Ese se llama informal. Ustedes dirán, pero esa es una sutileza. No es una sutileza, porque esa es la que permite identificar a quién interdicto y a quién no. Esa permite identificar a quién le doy asistencia técnica y a quién no. Esa permite determinar a quién lo puedo acusar de un delito y a quién no. Es decir, dividir entre informal e ilegal es un gran paso en el proceso de formalización. Y ahora sí, vamos a los logros. Y muchos dirán, pero ¿cuántos han formalizado? Como si el número de operadores formalizados fuera la única meta que nos propusimos. De ninguna manera. Nos propusimos muchas metas que quiero empezar a destacar a continuación. Primera meta, dijimos, vamos a entregar la posibilidad a los operadores a que muestren su voluntad de formalizarse. Y creamos la figura de la declaración de compromiso. Esta figura se creó justamente a partir de los decretos legislativos 1100 y 1105, y fueron 70.000 los operadores que decidieron decir, yo quiero actuar en el marco de la ley. Y acá permítanme romper una primera mentira. Se viene diciendo continuamente que hay 400.000 informales. Incluso he escuchado a algunos decir que hay 2 millones de informales, y ya en el nivel del frenetismo dicen 5 millones de informales. Cada uno de los que sustenta esta cifra no tiene ninguna base sólida para justificarlo. La realidad muestra que eventualmente en el Perú hay 200.000 operadores que están actuando al margen de la ley.
Algunos, 70.000, son los que quieren formalizarse y 130.000 no mostraron esta disposición. ¿Y por qué? Porque eventualmente están utilizando maquinaria prohibida o eventualmente están en zonas que no están permitidas para la actividad minera. Entonces, primera mentira, son 400.000, son 2 millones o son 5 millones. Si ustedes escuchan a alguien decir esas cifras, pregúntenles de dónde saquen el dato, de dónde sacan el dato. Esa es una mentira, no son más de 200.000. ¿Y cuál es la verdad? Que de esos 200.000, 70.000 han mostrado voluntad de formalizarse. Segundo logro, de esos 70.000, exactamente 40.648 han obtenido su registro único contribuyente. Eso que parece una formalidad es, sin embargo, un paso muy importante, porque no solamente ya es su voluntad de ser formales, sino a su vez su voluntad de ser sujetos tributarios. Es decir, más de la mitad, estamos hablando casi el 60% de estos operadores tienen registro único de contribuyente. De este mundo de 70.000, hemos logrado que 1.656 operadores estén formalizados a febrero del año 2016. La cifra parece pequeña, ahora vamos a explicar por qué. Sin embargo, debe ser considerada un gran éxito. Recuerden lo que les dije, del 2002 al 2012, 0 formalizados con las normas anteriores. Del 2012 a febrero del 2016, 1.656 formalizados. Es decir, el proceso ha demostrado ser el correcto. Pero esto tiene algunos agregados. Arequipa acaba de formalizar a una empresa minera y la gobernadora regional Yamila Osorio dice que a mayo tendrá 500 formalizados más y a diciembre 2.500 formalizados adicionales. Se espera también que La Libertad tenga a fines de 2016 a 1.000 formalizados más. Es decir, podemos pensar que de aquí a fin de año haya unos 6.000 a 7.000 formalizados, lo que es un avance importante. Por lo tanto, segunda gran mentira, aquellos que dicen que solo hay 7 formalizados, o aquellos que dicen que hay 107. Eso es mentira. ¿Qué es lo que ocurre? Uno de los grandes logros de la formalización es que operadores que estaban registrados como individuales se están asociando y formando empresas. Por ejemplo, en el caso de Puno, hay una empresa formalizada ya que representa a 16 operadores que antes actuaban en la informalidad. Es decir, y lo repito, los formalizados a febrero de 2016 son 1.656 y podrían llegar de 6.000 a 7.000 a fin de año. Cuarto logro, hay 2.000 instrumentos de gestión ambiental correctivos presentados. Es decir, 2.000 operadores han señalado cómo quieren actuar ambientalmente hablando. Muchos de estos ya han sido aprobados al formalizarse a estos 1.656, pero por otro lado hay un número que no está caminando. ¿Por qué? Por la situación dolosa de gobiernos regionales que, como el de Madre de Dios, no dotan ni de personal, ni de recursos, ni de procedimientos adecuados a la tramitación de estos expedientes. La Contraloría General de la República acaba de determinar que el gobierno regional de Madre de Dios dolosamente está interrumpiendo la tramitación de los instrumentos de gestión ambiental correctivo. Y eso va a llevar en los próximos días al inicio de una denuncia por parte del Ministerio del Ambiente. Son 24 tomos los de la Contraloría General de la República que sustentan esta actitud dolosa del gobierno regional. Y quien quiera puede tener acceso a esta información. A su vez, del año 2012 al 2015 se ha reducido en 60% la importación de mercurio y hoy día queda claro que no estamos importando mercurio. Somos conscientes, sí, que hay que controlar el contrabando de mercurio que está viniendo de nuestro país vecino de Bolivia. A su vez, hay 1.000 personas procesadas por delito de minería ilegal, 30 con sanciones determinadas y 4 operadores en prisión. Y ahí hay una invocación al Poder Judicial y al Ministerio Público para que le pongan más energía a la judicialización de procesos de gente que delinque, que contamina y que genera todas estas malas consecuencias de la minería ilegal. A su vez hay 5.9 millones de soles recaudados por detracción tributaria, que además son el resultado de alrededor de 20 a 23.000 operaciones de transacción de oro que están haciendo las empresas que han sido encargadas por activos mineros. Es decir,
Activos Mineros ha encargado a empresas para que en Puno y Madre de Dios compren oro a precio justo como una manera de formalizar al informal. Hay 17 puestos de control, rutas fiscales, 8 puestos de control en Madre de Dios. Se han realizado un conjunto de intervenciones que han permitido decomisar 20.000 galones de diésel, 1.000 kilos de mercurio, 33.000 kilos de cianuro, los medios de transporte utilizados, entre otros. Se han realizado 200 acciones de interdicción y en la actualidad en las bases de Otorongo y Azul la Marina de Guerra del Perú está expulsando a los operadores de la zona de la Reserva Nacional Tambopata-Candamo. A su vez, la siguiente por favor, se ha logrado expulsar a los operadores de la Reserva Comunal del Sira, de la zona reservada San Fernando y la Reserva Paisajística Noriao y Oscocha, y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que no regresen a estas zonas. Se ha protegido a 250 personas sometidas a trata de personas. Se creó además la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, asignándose de manera exclusiva una línea contra la trata de personas. Además se aprobó el reglamento de la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Y todo esto deriva del mismo proceso de formalización. Desde finales del 2013 al 2015, Control Aduanero realizó 35 movilizaciones a 24 empresas por un total de 1.1 toneladas de oro, valorizadas en 37 millones de dólares. Y adicionalmente la OEFA ha supervisado a 25 gobiernos regionales en el cumplimiento de funciones, pero también les ha dado talleres de capacitación de cómo debe operar la fiscalización. Es claro entonces que los logros son diversos. ¿Y qué significaría frente a estos logros que derogásemos dos decretos legislativos, el 1100 y el 1105? Todos estos logros se perderían si derogásemos los decretos legislativos que le han servido de sustento. En especial, como pretenden hoy día en el Congreso de la República, con la derogatoria del decreto legislativo 1100 y 1105, o como a su vez irresponsablemente en noviembre de 2014 planteó con absoluto desconocimiento el economista Hernando de Soto, sin plantear ninguna propuesta alternativa. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la columna de su izquierda, ustedes podrán verificar cuáles son los elementos que están regulados en cada uno de estos decretos legislativos. Por ejemplo, en el decreto legislativo 1100 se declara de interés público, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción. Es decir, si derogamos este decreto legislativo no hay base para interdictar a la minería ilegal. Segundo, porque se establece cómo serán activadas estas acciones. Tercero, porque se fortalece el marco en materia de fiscalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. Si derogásemos la norma no podríamos continuar con esta fiscalización. Cuarto, que quizás es lo más importante, a lo que me referiré más adelante, porque se prohíbe el uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales, y el uso de maquinaria pesada y equipos en operaciones de minería ilegal. Es decir, esta es la norma que prohíbe que una draga que es tan dañina para los cuerpos de agua, las cochas, las lagunas o los ríos, se instale en estas áreas de la Amazonía. Si derogamos los decretos legislativos, dejaríamos carta libre y carta abierta para la destrucción de los mismos. El 1100 también establece la intervención del Ministerio de la Mujer en la identificación de víctimas de trata de personas y autoriza el apoyo de las Fuerzas Armadas para la lucha contra la actividad y promueve la participación de la empresa Activos Mineros, que, como lo he señalado, con terceros está comercializando oro a fin de formalizarlo. ¿Y qué cosa dice el decreto legislativo 1105? Requisitos para la formalización, la diferencia entre minería ilegal e informal, establece la figura del instrumento de gestión ambiental correctivo, establece la creación de la ventanilla única, que es la que permite justamente a los mineros formalizarse en su respectivo gobierno regional, y conforma la Comisión Permanente de Seguimiento de las Acciones de Gobierno frente a la minería ilegal y del proceso de formalización. Es decir, proponer que se va a crear una nueva entidad no es nada nuevo, está creado en el decreto legislativo 1105, como pueden verlo ustedes de manera directa. Por lo tanto, ustedes pueden sacar su conclusión de lo que significaría derogar estas normas. Pero vamos a la realidad de Madre de Dios. Y antes de describir esta realidad que está en la gráfica a continuación, permítanme hacer
una reflexión breve sobre lo que es la minería filoniana versus lo que es la minería aluvial. En el Perú, por décadas, más de un siglo para ser más exacto, hemos desarrollado minería filoniana. Los filones son aquella formación mineral, metálica, que se ubica en especial en las partes altas de la montaña y que deriva de la formación geológica abrupta de estas. Para ser más breve, la geología que llevó a la formación de los Andes hizo que por el calor de los volcanes, las erupciones, la composición de metales, de sustancias formase metales que se quedaron muy cerca a la superficie. No es gratuito que los mayores países mineros son los países que tienen más cadenas montañosas. Es habitual que eso ocurra porque es la geología la que forma los filones. Por eso, el que opera en una minería filoniana lo que hace es un socavón para ir profundizando hasta encontrar la veta, hasta encontrar el tajo, hasta encontrar la formación mineralizada, o el que hace un tajo abierto también va profundizando. Por eso es que en un tajo abierto uno puede tener una profundidad de 300, 500, 600, o minas como Chuquicamata en Chile que tienen más de 1000 metros. Dicho de otra manera, en una minería filoniana, el mineral está profundo y se puede seguir profundizando y seguir encontrándolo, por lo que las minas no crecen horizontalmente, sino que crecen verticalmente. Les pongo un ejemplo que probablemente los va a sorprender. Chuquicamata, que es la mina de cobre más profunda del mundo, ya no puede seguir abriendo el tajo, va a abrir en la parte más baja del tajo un socavón, porque todavía hay formación mineralizada que puede seguir encontrando en el subsuelo. Esa es la minería de filones. Pero este metal que se quedó en la superficie de estas montañas bajo la forma de minería filoniana, muy cerca de la superficie, a lo largo de millones de años también, por erosiones, lluvias, terremotos, quebradas, ríos, condiciones naturales, etcétera, se fue desplazando de las montañas y se depositó en la parte plana. ¿Cuál es esa parte plana? La Amazonía. Por eso es que uno encuentra que hay ese metal en los cuerpos de agua en especial o en sus riberas. Esa es la que se llama minería aluvial o minería de placeres. Pero ustedes de inmediato se darán cuenta de algo. Ese metal no ha venido del subsuelo, ha venido de la superficie, por lo tanto no es muy profundo. Y por eso es que el que hace minería aluvial corta el bosque, lava tierra, recupera el metal, pero en muy poca profundidad, porque como el metal no ha venido por geología, sino por deposición a lo largo de los miles de años de desarrollo de estas formaciones, es muy poco profunda y es muy migrante. Es por eso que ustedes pueden ver que un minero aluvial migra rápidamente, destruye y migra, porque no hay mucha profundidad. No van a encontrar ustedes una minería aluvial de 300, 500 o 600 metros, como sí es la minería filoniana. Dicho eso, vale la pena entonces señalar qué está pasando con la minería aluvial en Madre de Dios, que se vería absolutamente liberada de cualquier regla si se derogasen los decretos legislativos 1100 y 1105. Miren, en la región Madre de Dios, antes de los decretos legislativos del año 2000 al año 2011, se habían deforestado 50.000 hectáreas. Es decir, 50.000 hectáreas deforestadas en Madre de Dios hasta el año 2011, que es casi 4 veces el distrito San Juan de Lurigancho, es 50 veces el distrito San Borja y es 20% del total de la provincia de Cajamarca. Miren ustedes la magnitud, imagínenla desde sus distritos o desde una región como Cajamarca. Después de los decretos legislativos, la deforestación ha seguido, es cierto, en 26.000 hectáreas, pero si ustedes comparan, es el 50% de lo que se había deforestado antes. Es decir, hemos reducido en 50% la tasa de deforestación. ¿Por qué? Porque hemos controlado dragas, hemos controlado máquinas que deforestan. Y si nosotros pasamos al siguiente gráfico, para quedarme tan solo en Madre de Dios, miren ustedes, lo que aparece en rosado es lo que se denomina mal llamado corredor minero. La parte que está en marrón es la zona deforestada en el corredor minero. Todo esto es deforestación. Incluso se han metido a la pampa o zona de amortiguamiento de Tambopata Candamo. Esto representa más o menos el 12% del total del corredor minero. ¿Qué quieren los mineros de esta zona? Que los liberemos de draga para deforestar todo esto, toda esta parte rosada. Vamos a la siguiente gráfica. ¿Saben cuántos son? 500 millones de hectáreas de bosque. Entonces, si se liberalizan dragas
si se liberalizan tracas, balsas, carrancheras o se mete maquinaria pesada, se va a destruir 500 millones de hectáreas de bosque que está en esta zona. Además, donde está el río Los Amigos, el río Madre de Dios, el río Tambopata, el río Inambari, el río Malinowski, ríos que son fundamentales en lo que se llama la cuenca del Madeira. Hay que tener en cuenta que toda esta zona de Madre de Dios se llama la cuenca del Madeira, que se une a Bolivia y Brasil y que se une al Amazonas mucho más adelante, ya en zona brasileña. Pregunta: ¿queremos liberalizar dragas para destruir 500 millones de hectáreas? ¿Queremos liberalizar máquinas para que acá se haga lo que quiera? Toda esta deforestación, esto es huepetue, esto es guacamayo, fue causada antes del 2011 y hemos podido controlarla al prohibir las dragas. Nosotros, como Ministerio del Ambiente, nos toca proteger y evitar que esto crezca. Vamos a la siguiente, por favor. Me toca entonces hacer algunas reflexiones alrededor de la propuesta del señor Hernando de Soto, que las planteó en noviembre de 2014 en un documento denominado Con Gabá, pero con todos. El señor Hernando Soto propuso ahí suspender 7 decretos legislativos, ya no solamente el 1100 y el 1105, sino por ejemplo el 1102, que criminaliza la minería ilegal. Es decir, quería despenalizar la minería ilegal de la manera más irresponsable. Ya le señalé cuáles serían las consecuencias de ello. Incluso el señor de Soto ofreció 800 páginas de una propuesta para formalizar la minería ilegal y dijo que ya la tenía lista. Estamos hablando de noviembre de 2014. Hasta ahora no la vemos. Pero lo peligroso de la propuesta del señor Hernando Soto es la siguiente. Y con esto también reflexiono porque hay dificultades de avanzar más rápido. Imagínense en este auditorio que yo soy una persona que invado. Y ustedes, por ejemplo, usted que está a la izquierda, es una persona que tiene una propiedad privada. Usted que está con blusa verde es una persona que tiene una concesión minera. Usted que está con chompa oscura, azul, es una persona que tiene una concesión forestal. Yo los invado. Entonces, usted que tiene concesión minera, hay dos posibilidades: que su concesión minera le esté operando o que su concesión minera no le esté operando, pero la mantiene vigente. ¿Por qué? Porque en el Perú usted puede tener vigente una concesión minera por 15 años, más 5 excepcionalmente, si usted paga su derecho de vigencia y su penalidad. ¿Por qué? Porque lo que busca el Estado es que en ese plazo usted se capitalice, usted rentabilice su actividad, usted busque los mejores precios, usted organice su actividad para que usted empiece a operar en el mejor momento que haga que esa mina sea una mina que realmente genere beneficio. Pero yo la invadí. Vamos a imaginar que está inactiva, pero vigente. Hay dos posibilidades. Usted puede ser que quiera celebrar un contrato conmigo y se llama contrato de explotación. Pero por otro lado, usted puede ser que no quiera celebrar un contrato conmigo. En cuyo caso yo como Estado no puedo quitarle a usted la concesión porque usted obtuvo un título legítimamente siguiendo el marco de la ley y la tradición minera. Por lo tanto, ahí el Estado lo único que puede hacer es promover entendimientos, pero no puede forzar a quitarle a usted el título. O usted que es propietaria, imagínense que le invado su propiedad. Imaginemos que usted además es una comunidad nativa. La comunidad nativa puede no querer celebrar con el operador un contrato. Yo no puedo como Estado quitarle la propiedad a la comunidad nativa. No puedo quitarle la propiedad al empresario, al titular privado, perdón. No puedo. Eso generaría un caos. El señor Hernando de Soto, sin embargo, en su documento, Con Gabá, pero con todos, dice: en el Perú solamente opera el 1.98% de las concesiones mineras. En el resto, el 98.02%, déjennos trabajar. Es decir, lo que está diciendo es que su concesión inactiva pero vigente se la vamos a quitar. Esa propuesta es una propuesta caótica, frenética. Esa es una propuesta que promueve el caos, porque no estoy respetando la seguridad jurídica del título que yo le di a usted. Y estamos promoviendo las invasiones. Entonces, una propuesta de esa naturaleza lo único que generaría es mucho desorden, promoción de las invasiones, y no generaría ningún resultado de formalización. Yo creo que en el Perú estamos
promoviendo la cultura de la informalidad, continuamente con propuestas de esta naturaleza. En vez de promover la cultura de la disciplina en el marco de la ley, del fortalecimiento de las instituciones, del respeto a las instituciones, lo que queremos es promover el desorden. Vaya, invada, que después ya vemos cómo le regularizamos. Vaya y quítenle su tierra al privado, después ya vemos cómo hacemos. Y eso lo único que hace es vivir en esta sociedad que se desintegra por la ausencia de instituciones y por la ausencia de un marco de legalidad que debe ser cumplido. Pero a su vez, la propuesta del señor de Soto significaría que podásemos desarrollar actividad minera en áreas protegidas, o significaría una reforma agraria minera, ¿no? Es decir, vamos a darle la concesión a quien la trabaja. Y me parece contradictorio a lo que él siempre apoyó, que era la propiedad privada como el centro de desarrollo social. Vamos a hacer dos últimas reflexiones. En todo caso, ¿cuáles son los temas a debatir? Discutamos como país si, por ejemplo, 15 años más 5 es un plazo muy largo para mantener vigente una concesión, pero entre todos, también con los mineros formales, con los gremios mineros, con los congresistas todos de la República, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Estamos de acuerdo que el plazo de una concesión inactiva sea 15 más 5? ¿Estamos de acuerdo en la extensión de la concesión o la queremos reducir? ¿Estamos de acuerdo que las plantas de beneficio sean categorizadas entre pequeña y gran minería o queremos que las plantas de beneficio sean todas de minería de una sola categoría por los riesgos que causa que usan mercurio, cianuro u otro? ¿Queremos seguir dejando que los gobiernos regionales sean los que fiscalizan con mucha debilidad las actividades mineras o queremos dárselo al gobierno nacional o Sinermin y UEFA que tienen mayores capacidad? ¿Queremos reducir los requisitos de la formalización? ¿Queremos permitir el uso de dragas? ¿Queremos minería aluvial en el Perú o sabemos de los altos niveles de destrucción? Ese es el debate que debe darse. Ese es el debate serio del cual estamos esperando alguna alternativa y no simplemente plantear que se deroguen los decretos legislativos. Termino señalando por qué no puede haber dragas en la Amazonía. En primer lugar, y ustedes lo pueden ver, miren ustedes la foto del río Malinowski el año 91 y cómo seguía el curso, y miren ustedes la alteración que le han hecho al río Malinowski al meter dragas. ¿Por qué? Porque tratan de formar cochas artificiales para luego trabajar ahí. Desvían el cuerpo de agua. Y lean ustedes los diarios de hoy día, 10 de mayo, para que se den cuenta que está probado que parte del problema que sufre Caracas en el tema de abastecimiento de agua en su gran represa es porque hay minería ilegal en los ríos tributarios de esta represa, que están desviando el curso y están generando contaminación. Hay fotos satélites que han aparecido en las noticias de hoy día 10 de mayo. Miren ustedes cómo se ha alterado todo este curso de agua. Esta es la foto satélite y esta es la foto aérea. Miren ustedes que lo que era el desvío del río Malinowski ahora se ha formado cochas, el río ha tomado una ruta directa y esto no es por naturaleza. Todas estas son actividades que deforestan. A su vez, las dragas lo que generan es la pérdida de ríos. Miren ustedes lo van a poder ver seguro cuando tengan más acceso a esta diapositiva. Esta era el río original de la quebrada Guacamayo. Miren qué queda, nada, se perdió el río. Esto que está pintado en azul ya no es un río. Esto solamente para dejar gráficamente indicado dónde venía el río. Esta es la quebrada de Guacamayo. Desaparecieron el río porque empezaron por el río y terminaron deforestando todo el entorno, toda la ribera. Pero a su vez, y vamos a la tercera diapositiva, se genera sedimentos, colmatación de cauces, se genera contaminación porque las dragas procesan mercurio sobre los mismos artefactos y luego es arrojado en la forma de metilmercurio que se convierte en el mercurio orgánico que va a perseguir a los ríos de Madre de Dios por 100 años. El metilmercurio o mercurio orgánico se va a quedar en la cadena trófica de los peces por 100 años. Lo que estamos haciendo mal hoy día perseguirá a los habitantes de Madre de Dios el próximo siglo. Pregúntenle a cualquier científico cuál es la realidad. Y así queda. Lo que era un río, miren ustedes cómo queda como arena removida. Por lo tanto, no es que hay dragas buenas y dragas malas. Las dragas no se pueden permitir en cuerpos de agua de la Amazonía porque generan este nivel de destrucción. Espero, en consecuencia, que esta
charla les haya parecido útil. Espero que reflexionen sobre lo que significa el rol del Estado. Recuerden que esto lo planteo no en una lógica de campaña política, sino en una lógica de rol de la autoridad, de defender la calidad ambiental en beneficio de los ciudadanos. Mi rol como ministro del Ambiente hasta el último día que ejerce el cargo es advertir a los ciudadanos cuáles son las medidas que nos toca reclamarle al Estado para que no se vea alterada la calidad de nuestro ambiente y para que no hipotequemos la salud de nuestros hijos y una mejor calidad de vida para ellos. Muchas gracias y será hasta cualquier otra oportunidad.